La nieve no crujía bajo tus pies, porque hace millones de años no había hielo, solo selvas oscuras, criaturas colosales y un silencio húmedo, lleno de ojos que te observaban. Aquí donde hoy reina el frío, antes gobernaba algo más antiguo y más feroz. Atraviesa con nosotros este abismo del tiempo y contempla lo que la Antártida oculta bajo su hielo eterno. Antártida. Su nombre evoca hielo infinito, vientos extremos y aislamiento total. Pero, en un pasado remoto, este continente fue todo lo contrario. Una tierra vibrante, verde, repleta de vida. Un ecosistema exuberante que, aunque hoy parezca imposible, existió y dejó huellas profundas en la historia natural de la Tierra. Ubicada entonces más al norte, la Antártida estaba conectada a Sudamérica y Austria por puentes terrestres. Esta unión permitió el intercambio de especies y una biodiversidad tan rica como insospechada. Durante el Mesozoico, especialmente en el Cretácico, el clima era templado, con una media anual de 12 grados centígrados. Esto convertía al continente en un lugar más cálido que muchas regiones europeas actuales. En este entorno florecieron especies que hoy solo imaginamos en documentales. Dinosaurios como terópodos, anquilosaurios, hadrosaurios y saurópodos vagaban entre densos bosques. Los mares cercanos albergaban tiburones y reptiles marinos. Y la vegetación era tan abundante como diversa. Helechos, coníferas, gringos y angiospermas cubrían extensas áreas del terreno. Todo indicaba que aquel paisaje nada tenía que ver con el desierto helado que conocemos hoy. Sin embargo, el impacto del meteorito hace 66 millones de años no pasó por alto este ecosistema, aunque el continente ya comenzaba a aislarse por la deriva tectónica. También sufrió incendios, tsunamis y el bloqueo solar que vino con el polvo atmosférico. El clima global se enfrió. Aún así, no fue el fin. El planeta entró en una etapa opuesta a una era glacial. El Paleógeno trajo un superinvernadero que impulsó una recuperación inesperada. Durante el máximo térmico del Eoceno, la Antártida alcanzó temperaturas promedio de 25 grados centígrados. Era un paraíso subtropical. Palmeras, pantanos, lagos y vegetación exuberante cubrían su superficie. La vida no solo volvió, sino que evolucionó con nuevos protagonistas. Entre ellos destacaban las temidas aves del terror, gigantes no voladoras con picos afilados, patas fuertes y garras capaces de dominar cualquier presa. Alcanzaban velocidades cercanas a los 50 km/h y rivalizaban en tamaño con los avestruces modernos, pero eran mucho más peligrosas. Estas aves no llegaron por azar. Aún existía conexión terrestre con Sudamérica, lo que facilitó su llegada. Pero también llegaron mamíferos, muchos de ellos propios de ambientes sudamericanos. En la isla Seymour, los fósiles revelan criaturas como los estopoquios, animales herbívoros de hasta 400 kilogramos que se alimentaban de plantas con flores, y no eran los únicos. El Victorleonia, por ejemplo, era un mamífero más pequeño pero con una anatomía peculiar. Orificios nasales elevados que podrían haber sostenido una trompa corta, labios prensiles o estructuras nasales adaptadas a un entorno cambiante. Estas características sugieren habilidades para la alimentación, regulación térmica y supervivencia en condiciones variables. También habitaban insectívoros primitivos con dientes prominentes, así como marsupiales en diferentes formas. Entre ellos algunos emparentados con especies que hoy encontramos solo en Australia. Esta evidencia desmonta la idea de que los marsupiales se originaron en Oceanía. En realidad,
vinieron desde Sudamérica, atravesaron la Antártida y luego llegaron al continente australiano. Una ruta migratoria clave que cambió el curso de la evolución. Pero no solo la Tierra era peligrosa. En los ríos, lagos y costas, otro depredador acechaba, el cocodrilo antártico. Un descubrimiento clave fue un osteodermo, una pieza ósea dérmica, que indica la existencia de ejemplares que superaban los 7 metros. Estos reptiles habitaban aguas dulces y salobres, y su tamaño los convertía en amenazas absolutas. Ningún animal que se acercara al agua estaba seguro. Y en medio de ese ecosistema dinámico también prosperaban los pingüinos. Aunque hoy se asocian al frío, su historia comenzó en aguas cálidas. Hace 60 millones de años evolucionaron cerca de Australia y Nueva Zelanda, y más tarde colonizaron la Antártida. En lugar de 2 especies como hoy, había al menos 16. Algunas alcanzaban los 2 metros de altura y más de 250 kilogramos de peso, como los géneros Anthropornis y Palaeudiptes. Eran buceadores formidables, capaces de permanecer bajo el agua hasta 40 minutos. Su tamaño, gigantesco, les permitía conservar energía y adaptarse a un entorno marino muy atractivo, aunque no los volvía o no los hacía invulnerables. El mar también era dominio de otros gigantes. El basilosaurio, un cetáceo alargado de hasta 12 metros, era un depredador letal. Con dientes enormes y una mandíbula poderosa, cazaba peces, pingüinos y otros animales marinos. Y junto a él nadaba el Llanocetus, un pariente ancestral de las ballenas con barbas, que aún conservaba dientes. Su sistema de alimentación combinaba succión y caza activa, lo que permitía consumir presas de distinto tipo. Aunque era un pariente de los filtradores actuales, su comportamiento era mucho más agresivo. Finalmente, no se puede hablar del océano Antártico sin mencionar a los tiburones. El mar estaba repleto de especies de todos los tamaños. Tiburones ángel de 7 agallas y antecesores de los actuales grandes blancos, entre ellos los del género Otodus. Alcanzaban longitudes de hasta 9.5 metros, cazando sin restricciones. Su presencia dejaba claro que las aguas de la Antártida eran, en ese entonces, uno de los entornos más letales del planeta. Nada que entrara en contacto con ellos estaba a salvo. Mientras los tiburones patrullaban las aguas y los cocodrilos se ocultaban bajo la superficie, en el cielo también se tejía otra parte del drama de la Antártida prehistórica. Las aves no solo proliferaban, sino que jugaban un papel clave en el equilibrio del ecosistema. Entre las especies que surcaban los aires se encontraba un linaje ya extinto, las pelagornítidas. Estas aves eran enormes, con alas que podían extenderse hasta 6 metros de envergadura. Aunque su apariencia podía resultar intimidante, no eran depredadores implacables. Se alimentaban principalmente de peces, atrapándolos con proyecciones óseas en sus mandíbulas que simulaban dientes. Eran aves marinas especializadas en pescar desde el aire, planeando largas distancias sobre las corrientes costeras. Su presencia es más que un dato curioso, revela que la Antártida no solo era un santuario para los animales terrestres o marinos, sino también un refugio para la evolución de las aves modernas. De hecho, varios científicos sostienen que, tras el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios, fue precisamente en la Antártida donde muchas especies de aves lograron sobrevivir y diversificarse. Falcones, ibis, albatros y petreles ya se encontraban entre las especies que recorrían los cielos antárticos millones de años atrás. Más allá de lo impresionante que puede parecer, lo verdaderamente sorprendente es la diversidad general del ecosistema. La Antártida no era una tierra de extremos, como lo conocemos hoy. Era una tierra de equilibrio, de interacción constante entre depredadores y presas,
entre animales terrestres, acuáticos y voladores, y cada uno cumplía un rol clave en un entramado ecológico perfectamente sincronizado. Esa armonía, sin embargo, no estaba destinada a perdurar. Todo cambió radicalmente al final del Eoceno. La tragedia comenzó con un fenómeno silencioso pero devastador: el aislamiento definitivo del continente. La Antártida, que hasta ese momento había estado conectada a Sudamérica y Australia, se separó completamente. Este evento no solo modificó los mapas geológicos, sino que también alteró de manera irreversible los patrones climáticos del planeta. El surgimiento del paso de Drake y el paso Tasmano permitió la formación de una corriente oceánica nueva, la corriente circumpolar antártica. Esta corriente envolvió el continente como una barrera de agua helada, impidiendo que las corrientes cálidas llegaran a sus costas. Además, absorbía enormes cantidades de dióxido de carbono, lo que aceleró el proceso de enfriamiento global. Así comenzó la transformación más dramática de toda la historia geológica reciente, el inicio de una glaciación a gran escala. El clima templado dio paso a inviernos eternos. Los bosques subtropicales comenzaron a marchitarse. Las especies que una vez dominaron la tierra, el mar y el aire empezaron a desaparecer. Muchas no lograron adaptarse a los cambios abruptos. La pérdida del hábitat, el frío implacable y la escasez de alimento fueron las causas principales de la extinción masiva que barrió con casi toda la vida endémica del continente. Aunque algunas zonas aún estaban libres de hielo durante los primeros millones de años de la glaciación, la tendencia era clara. El frío avanzaba sin detenerse. Durante 7 millones de años las capas de hielo crecieron de forma implacable. Lo que antes era selva se convirtió en tundra. Lo que alguna vez fueron pantanos y lagos quedaron congelados por completo. Y cuando la nieve comenzó a reflejar la luz solar de manera más efectiva, la temperatura global descendió aún más. Fue un círculo vicioso del que la Antártida nunca logró escapar. En la actualidad, solo unos pocos rastros fósiles conservan el testimonio de aquella era perdida. La formación López de Bertodano en la isla Seymour es una de las pocas ventanas al pasado verde del continente, pero lo que yace bajo kilómetros de hielo aún permanece oculto, tal vez para siempre. Se estima que enormes depósitos de fósiles y evidencia geológica permanecen inexplorados, atrapados bajo una de las capas de hielo más gruesas del planeta. ¿Qué otras especies aún no descubiertas se ocultan bajo esa vasta presión blanca? Mientras la ciencia avanza con radares y sondas, el misterio persiste. ¿Fue la Antártida un punto clave para la evolución de la vida post-dinosaurios? ¿Cuánto de nuestro presente podría explicarse a través del pasado oculto bajo su hielo? Las respuestas, aunque parciales, apuntan a que sí. Este continente desempeñó un papel mucho más importante de lo que la mayoría imagina. Y no se trata solo de un asunto de paleontología. La historia de la Antártida también es una lección de resiliencia y transformación. El continente pasó de ser un vergel a convertirse en un desierto helado más extenso de la Tierra. Aún así, la vida no desapareció por completo. Sobrevivieron los pingüinos, adaptándose a las nuevas condiciones. Algunas aves lograron mantenerse volando sobre los vientos polares. Ciertas focas y ballenas se aclimataron a las aguas gélidas. Y en el fondo marino, algunas criaturas abisales continuaron reproduciéndose en completa oscuridad, desafiando todas las probabilidades. Lo más intrigante es que este proceso no ha terminado. Los científicos creen que el calentamiento global podría devolver a la Antártida parte de sus características perdidas. La evidencia de bosques fosilizados, suelo fértil enterrado bajo el hielo y antiguos ríos subterráneos indica que,
si el clima continúa cambiando, podríamos estar frente a una transformación inversa. Una Antártida que, lejos de mantenerse congelada para siempre, podría volver a florecer. Y ahí es donde el pasado se conecta con el futuro. Entender cómo era la Antártida antes de congelarse no es solo un viaje de curiosidad histórica, es una guía para comprender lo que podría venir. El planeta ya ha pasado por cambios extremos, ya ha tenido esas eras de calor sofocante y de frío letal, y cada vez la vida se ha adaptado. Pero lo que diferencia nuestro tiempo es la velocidad. Mientras que antes los cambios sucedían durante millones de años, ahora avanzan en décadas. El estudio de la Antártida fósil nos ofrece una advertencia clara. Los ecosistemas, por más abundantes que sean, no son eternos. Pueden desaparecer con rapidez si las condiciones cambian demasiado pronto. Y aunque el continente helado parezca lejano, sus efectos se sienten en todas partes. Sus corrientes influyen en el clima global, sus hielos regulan el nivel del mar, su historia habla directamente del futuro de la humanidad. Hoy, la Antártida representa el símbolo más extremo del aislamiento climático, pero durante millones de años fue un conector biológico crucial. Allí confluyeron rutas evolutivas de reptiles, mamíferos, aves y especies marinas que jamás imaginaríamos asociadas con ese continente. Lo que subyace bajo su hielo no solo son restos fosilizados, sino evidencia directa de cómo la vida florece, migra, se adapta y a veces desaparece. El olvido al que condenamos a este continente ha hecho que muchos ignoren que, durante épocas enteras, fue un epicentro de diversidad biológica, sin comparación en el hemisferio sur. La conexión entre Sudamérica, Australia y la Antártida no solo facilitó el paso de especies, sino que permitió la evolución conjunta de grupos animales únicos. El ejemplo más claro son las marsupiales, aquellos que hoy asociamos casi exclusivamente con Australia. En realidad comenzaron su travesía evolutiva en Sudamérica y desde allí colonizaron la Antártida antes de llegar a su destino final. Lo mismo sucedió con ciertos linajes de aves, cocodrilos, tiburones y mamíferos primitivos. Sin ese corredor biológico, muchas especies actuales simplemente no existirían. Volviendo al mundo submarino, la variedad de tiburones que merodeaban las aguas antárticas resulta desconcertante. Grupos como los gobilín, los sierra, los siete agallas y hasta formas primitivas de gran blanco compartían territorio con los cetáceos prehistóricos. Incluso algunos géneros cercanos al megalodón, como Otodus arcuatus y Otodus suavis, se movían a lo largo de las costas alimentándose de tortugas gigantes, peces óseos e incluso cachorros de ballena. Eran cazadores eficientes, depredadores formidables y piezas fundamentales en el equilibrio marino. Y esto es solo la superficie. Las condiciones del océano austral durante el Paleógeno formaban la productividad biológica. Aguas ricas en nutrientes y temperaturas relativamente cálidas creaban las condiciones ideales para ecosistemas marinos densamente poblados. No era necesario ser un superdepredador para prosperar. Desde moluscos gigantes hasta blancos de peces abundantes, la vida submarina estaba en constante expansión. Un ciclo vital interconectado que alimentaba tanto a aves marinas como a reptiles semiacuáticos. Ninguna especie sobrevivía por sí sola. La red ecológica era sólida, pero también vulnerable. Explorar este pasado no es una simple curiosidad, es una necesidad. Saber qué fue la Antártida nos prepara para entender qué puede llegar a ser. Con cada descubrimiento bajo su hielo, no solo desenterramos una parte perdida de la historia, sino también una herramienta para construir el futuro. Bajo el hielo eterno, los rugidos no se extinguieron,
Solo quedaron atrapados, esperando. La Antártida no olvida. ¿Y tú? ¿Podrías olvidar lo que viste? Suscríbete, comenta si lograste llegar hasta aquí y compártelo con quien no tema mirar hacia abajo.